esta mañana Juan Manuel Pérez Iglesias, con qué grado de melancolía estamos el año que viene, cuando por estas fechas llevemos ya 9 meses aplicando la normativa, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar ver con esa bola de cristal cuáles son pues las ventajas y los inconvenientes que a priori vemos de esta nueva normativa, que bueno, ojalá que fuera perfecta, y aun a riesgo de disgustar a Ana María Martínez Pina, subdirectora Junta de Normalización y Técnica Contable del ICAC, pues hombre, decir que no sale una normativa perfecta sería mucho decir. Y me acompaña también en la mesa Fernando Jiménez Barrio Canal, que es profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid, y que además, pues por su ejercicio profesional tiene contacto, yo diría, Fernando, que no sé si con centenares exagero, pero probablemente no, con centenares de entidades no lucrativas, y es desde luego una persona que tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista del uso de la norma está absolutamente legitimado para darnos su opinión a este respecto. Como moderadora yo no debería opinar, pero bueno, pues uno se permite alguna licencia, y entonces por parte de la Asociación Española de Fundaciones, desde que se aprobó la ley del año 2002, nosotros hemos reiterado la importancia de que la norma contable se adecuara a la norma jurídica. Hemos insistido en numerosas ocasiones y bueno, pues finalmente esto va a ver la luz. Creemos que, como se ha dicho aquí, la esencia tan distinta de las entidades sin fin de lucro hace necesaria una norma que nos permita dar la imagen fiel de nuestro patrimonio y del cumplimiento de nuestros fines. Y creemos también que esta norma va a venir a reducir la cantidad de recursos que las entidades tienen que destinar a cumplir sus obligaciones de rendición de cuentas. Como ya se ha puesto de manifiesto en la anterior ponencia, y de hecho Mercedes, como representante de un protectorado, lo ha dicho literalmente, cada protectorado pedía una cosa, pues vamos a ver si con esta reforma conseguimos que todos podamos presentar la misma información. Por tanto, damos la bienvenida a esta reforma y trabajaremos para que las fundaciones cumplan con sus obligaciones, y estaremos a oír de vosotros cuáles son las dificultades que la norma os da, pues para tratar de resolverlo donde corresponda. Tiene la palabra Ana María para darnos entonces cuál es la valoración de esta normativa que estamos viendo. Buenas tardes y muchas gracias, Rosa, por la presentación, y gracias también a la Asociación Española de Fundaciones, a ECA, y a la Fundación ONCE por invitarme a formar parte de esta mesa redonda. Como decía Rosa, valorar ahora una norma que aún no entra en vigor es difícil. Lo que sí podemos hacer es valorar las ventajas que creemos, o enunciar las ventajas que creemos que esta norma va a tener. Dentro de esas ventajas, con carácter general, una ventaja que yo veo fundamental es la seguridad jurídica que aporta esta norma, y también la homogeneidad en cuanto a la información financiera que van a aportar, a suministrar las entidades no lucrativas, y la convergencia internacional. Esas serían las ventajas a grosso modo. Y voy a destacar en concreto, de modo particular, cuatro ventajas. Una de ellas, relacionada con la seguridad jurídica, es que esta norma creemos que disipa muchas de las dudas que plantearon las entidades no lucrativas a raíz de la entrada en vigor del Plan General de Contabilidad, como consecuencia o en relación a la vigencia de criterios contables que están recogidos en las normas actuales en vigor, las de 1998, y que pueden ser contrarios a los del Plan General de Contabilidad de 2007. Con esta norma se disipan muchas dudas
que se disiparon a través de consultas publicadas en el BOICAC y que ahora ya se recogen de forma definitiva en las normas. Una segunda ventaja que ofrece la norma es que incluye un régimen simplificado para las que podríamos denominar microfundaciones, microentidades, no más general, que también está en línea con una evolución de la normativa internacional europea que luego comentaré brevemente. Además, también se alcanza, como decía antes, una mayor homogeneidad. La tercera ventaja sería esa mayor homogeneidad de la información financiera o de la información contable que presentan las entidades y, en último lugar, la convergencia internacional a la que dé referencia. Entrando a llevar a cabo un breve análisis de todas estas ventajas, vamos a empezar primero por la primera que comentaba en relación a que desaparecen esas dudas que suscitó la entrada en vigor del Plan General de Contabilidad a la hora de ver qué criterios de las normas de 98 seguían en vigor o no. De esas dudas pues hay que destacar algunas. La primera de ellas es la relativa a los modelos. Se preguntó mucho al instituto si los modelos que debían presentar sensibilidades eran los previstos en el Plan General de Contabilidad o los previstos en la norma sustantiva de fundaciones o de asociaciones. A través de una consulta que se publicó en uno de los primeros boletines que se publicó a la entrada en vigor del Plan General de Contabilidad, se dijo que en la medida en que la norma sustantiva de fundaciones o asociaciones u otro tipo de entidades no lucrativas únicamente prevea que los modelos son balance, cuenta de resultados y memoria, esos eran los modelos que tienen que presentar las fundaciones, con independencia de que el Plan General de Contabilidad contemplase dos modelos adicionales, que son el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos. Las normas, el proyecto Real Decreto que incorpora las nuevas normas, recoge estos tres modelos, balance, cuenta de resultados y memoria, con alguna especificidad, sobre todo en la memoria y en la cuenta de resultados. La cuenta de resultados es una cuenta que podríamos denominar ampliada, que no solo engloba lo que para las empresas generales sería la cuenta de pérdidas y ganancias, sino que además incorpora determinados ingresos y gastos o determinadas variaciones patrimoniales que se producen en la fundación a lo largo del ejercicio. Es una cuenta de resultados que lo que refleja es la variación patrimonial de toda la fundación a lo largo de la entidad, a lo largo del ejercicio. En realidad es una cuenta que en el Plan General de Contabilidad sería la que equivaldría a la cuenta de pérdidas y ganancias y el estado de cambios en el patrimonio neto. Pero bueno, creemos que esa cuenta se debatió mucho en el grupo de trabajo y se creyó que esta cuenta era muy útil porque reflejaba esa variación patrimonial. Cuáles son los recursos que ha obtenido la entidad en el ejercicio y en qué los ha destinado. Y la segunda especialidad es la de la memoria, que incorpora una nota o información en relación al movimiento de flujos efectivos. Es decir, a las entidades no lucrativas no se les exige un estado separado de flujos efectivos, pero sí que aquellas entidades que no puedan presentar modelos abreviados de cuentas anuales tienen que dar información en relación a ese movimiento de flujos de efectivo. Una segunda pregunta que se hizo, una vez ya se dejó claro a través de una consulta de ICAT que esos eran los tres modelos, se preguntó, bueno, ¿y esos modelos cuáles son? Bueno, pues también se publicó una consulta en la que se reducen esos modelos y ahora evidentemente las normas pues ya se concretan mucho más esos modelos. Hay unos modelos normales, unos modelos abreviados y también hay unos modelos simplificados para esas entidades o microentidades que prevé la norma. Una tercera cuestión que se incorpora a la norma y que también fue objeto de consulta, cómo se contabilizan las subvenciones, donaciones o legados de los fundadores. Ahí se dijo a través de consultas que la medida en que el papel del fundador es muy distinto al papel de un socio en una sociedad mercantil, esas ayudas que concedían los fundadores, al no ser que fuesen a título de dotación fundacional o de fondo social, se contabilizaban como subvenciones recibidas de terceros no socios, subvenciones que iban al patrimonio neto y luego se imputaban a la cuenta de resultados. Este criterio se mantiene en estas nuevas normas y se recoge una norma específica, la norma de subvenciones, donaciones y legados recibidos. Otra cuestión, otra duda que surgió es cómo se contabilizan los derechos que recibe una entidad a utilizar un bien a título gratuito. También se recogió esta cuestión a través de una consulta. Se dijo que esos derechos a utilizar un bien a título
título gratuito, eran inmovilizados intangibles, salvo en aquellos casos en que el derecho a utilizar ese bien abarcase toda la vida económica del bien, en cuyo caso, pues por el fondo económico de la operación estaríamos no ante un inmovilizador intangible, sino ante un inmovilizador material. Si tengo el derecho a utilizar un edificio durante toda su vida útil, en realidad económicamente tengo el edificio, tengo ese inmovilizado material. Y ese criterio también se ha incorporado ahora en las nuevas normas, también norma de subvenciones, donaciones y legados. Y luego una última consulta también que se presentó por varias entidades fue el criterio para calificar cuando una subvención es no reintegrable, cuando cumple las condiciones para alcanzar ese adjetivo de no reintegrable. Se publicó una consulta al respecto y posteriormente esta cuestión se normalizó a través de una orden ministerial y ahora pues, esos criterios están recogidos en la orden ministerial en prácticamente de la misma forma, se recogen en estas nuevas normas y se detalla pues, cuando una subvención adquiere ese carácter de no reintegrable, en aquellos casos en que se conceda para adquirir un activo, o bien para construir o mejorar un activo, o bien para financiar determinados casos. En definitiva, la ventaja de todas estas cuestiones es que las normas se recogen de la misma forma, prácticamente en la que se recogieron las consultas, con lo cual los criterios no son novedosos, son criterios que ya pues desde el año 2008 se empezaron a conocer y se da pues, mayor seguridad jurídica al trasladarlos a la norma. La segunda ventaja que comentaba era la del régimen simplificado. Se prevé en el Real Decreto un artículo, el artículo 8, que define que se considera una microentidad en los mismos términos que está definido en la ley de fundaciones y en la ley de asociaciones. Se dan los límites, son entidades que no pueden superar durante ejercicios dos de los tres límites, que son no tener un mal activo superior a 150.000 euros, un volumen anual de ingresos superior a 150.000 euros y 5 trabajadores. Para estas microentidades se prevén 4 criterios simplificados de registro de operaciones. Es una ventaja porque en el régimen de microempresas, que está previsto en el Plan General de Contabilidad de Pymes, solo hay 2 criterios simplificados, el criterio para contabilizar los ordenamientos financieros y para contabilizar el impuesto sobre beneficios. En este régimen de microentidades se prevén 2 criterios adicionales, que son el criterio para contabilizar los préstamos concedidos y recibidos a tipo de interés cero o a tipo de interés integral de mercado, que se contabilizarán por su valor nominal, o sea, por el importe entregado o recibido, sin tener que determinar cuál es su valor razonable y la diferencia entre el valor razonable y el importe que entrego o que recibo, procesarlo como una subvención. Y aquí directamente se va al importe entregado o recibido. Y el segundo criterio simplificado, que se recoge en el Real Decreto, en el proyecto de Real Decreto, y no se recoge en el régimen simplificado para microempresas, es el del registro contable de las deudas por ayudas concedidas en el ejercicio de la actividad propia. Esas deudas, tanto si son a corto plazo como a largo plazo, van a contabilizarse por su valor nominal. Además decía que pues es interesante este régimen simplificado porque ahora también a nivel de la Unión Europea se está llevando a cabo una modificación de la 4ª directiva, la que regula las cuentas anuales individuales, y se está introduciendo un régimen simplificado para microempresas. Entonces, pues es un poco un adelanto, además sería, yo creo que totalmente compatible con lo que se está ahora elaborando a nivel de la Unión Europea. Y pues creo que es un adelanto y una ventaja. Una tercera ventaja decía que es la homogenización de toda la información o la comparabilidad de toda la información que van a suministrar estas entidades no lucrativas a nivel general a través de las cuentas anuales. El ámbito de aplicación de estas normas, pues ya saben que son obligatorias para las fundaciones estatales y para las asociaciones declaradas de utilidad pública. Pero comentaba Rosa que las leyes autonómicas, que regulan las fundaciones en cada una de las comunidades autónomas, salvo la Comunidad Autónoma de Cataluña, remiten en cuanto a los aspectos contables de las fundaciones a la norma estatal.
con lo cual pues esta norma estatal no se va a aplicar solo a las fundaciones de comunicación estatal, de las asociaciones de la actividad pública, sino también a todas aquellas fundaciones autonómicas para las cuales pues, exista una revisión de aspectos contables a la norma estatal, con lo cual pues, ahí también se consigue pues, una mayor comparabilidad de la información, mayor seguridad jurídica, como comentaba antes, etc. Y en último lugar, ya concluyo, la última ventaja importante, yo creo, es, ya lo diré ya antes brevemente, es la convergencia que con estas normas se consigue hacia las normas internacionales de información financiera o de contabilidad. Y, evidentemente, nuestra reforma contable se inicia con la Ley 16/2007, el Plan General de Contabilidad y ahora pues, todos los desarrollos reglamentarios o las adaptaciones sectoriales del Plan General de Contabilidad. En la medida en que la Ley 16/2007 y el Plan General de Contabilidad tienen ese objetivo de convergencia, las normas también lo tienen. Es cierto que en el ámbito internacional tenemos unas normas internacionales de información financiera aplicables a las entidades con ánimo de lucro, pero no hay normas emitidas por el IASB, normas internacionales en relación a las entidades no lucrativas. Ahí pues nos hemos adelantado, pero también hemos tomado como referente la norma americana, que sí que tiene pues, unos documentos sobre pues, la contabilidad de las entidades no lucrativas, y también se han tomado como referencia las normas internacionales del sector público, pues por esa analogía que puede existir, por ese fondo social, ese similitud que puede existir entre el sector público y el sector entidades no lucrativas. Como conclusión, pues un poco lo que apuntaba al principio, la ventaja de estas normas es que bueno, pues se da un cuerpo normativo contable a un tipo de entidades que tienen un fondo muy distinto a las sociedades mercantiles, que son un ánimo de lucro. Una entidad no lucrativa no busca tener un rendimiento para el distribuimiento de los socios, sino pues, llevar a cabo fines sociales que beneficien a la totalidad de la comunidad. Y en la medida en que estas normas contables contemplan esos fines específicos de las entidades no lucrativas, pues creemos que pueden ser de gran utilidad. Muchas gracias, Ana María. Bueno, pues hemos visto cuáles son sobre el papel y en la voluntad del Instituto las ventajas que se espera se deriven de la aprobación de esta norma. Y no es que yo le vaya a pedir a Fernando que encuentre los defectos de esta norma, pero sí que, bueno, pues como decía antes, como gran conocedor del sector y como persona que a diario se enfrenta con cuál es la realidad de aplicar una determinada normativa a entidades de variada dimensión, contenido, recursos y capacidades, pues creo que si él tiene un ojo fino suficiente como para detectar dónde podemos encontrarnos algunos escollos o algunos problemas a la hora de aplicar la norma. Bueno, pues buenas tardes y por supuesto agradecer a la Asociación Española de Fundaciones, a ECA, la Fundación 11, de que me hayan invitado a estar aquí. No sé si después de lo que digan seguirán invitándome o no, porque yo voy a hablar desde el punto de vista estrictamente personal. Son opiniones, son sugerencias, son algunas provocaciones que pueda lanzar desde la experiencia en el trabajo cotidiano con este tipo de entidades, ¿no? Yo en primer lugar quiero decir que creo que hay que dar una valoración muy positiva al hecho de que exista un plan, no una adaptación, como decía muy bien Alejandro, un plan de contabilidad para entidades no lucrativas, ¿no? A mí esto me recuerda cuando en su momento conseguimos la separación de la contabilidad y de la fiscalidad, y en un momento conseguimos que la contabilidad se separara de toda esta maraña fiscal y pudiéramos empezar a pensar en términos contables. Pues aquí pasa un poco parecido. Ya está bien y ya era hora de que las entidades no lucrativas puedan empezar a pensar por sí mismas y de acuerdo con sus propios criterios, y no simplemente aplicar más o menos miméticamente con alguna mera adaptación los principios contables, las normas de valoración y los estados contables que desde mi punto de vista en muchos casos no responden para nada a el objetivo que se busca, que es la imagen fiel de estas entidades, ¿no? Y en ese sentido yo creo que se ha dado un paso importante
aunque no definitivo. Creo que sinceramente que hay que seguir. No voy a hablar sobre la imagen fiel, que creo que es un concepto casi metafísico como el de la verdad, pero en cualquier caso creo que no se pueden trasladar los mismos criterios de imagen fiel de una empresa a una entidad no lucrativa. Yo lo dejo ahí porque hay una serie de elementos subjetivos que lo diferencian sustancialmente, no solo en su operativa, no solo en las operaciones que realizan o en el reparto, sino en sí mismos, en el papel que juegan, y por tanto pues creo que hay que avanzar por ahí, ¿no? En cuanto a cómo puede ser el desarrollo, hombre, yo creo que en primer lugar pues todos ustedes, pues como yo, tienen una cierta incertidumbre, una cierta curiosidad de si van a ver esto en el BOE de las próximas 2 semanas o no. Yo espero que sí, pero todo eso, quieras que no, le genera cierta incertidumbre, porque cada uno tiene su programa informático de una de otra manera, tiene sus aplicaciones que tendrán que adaptar a partir de ya, y que ahora mismo no saben qué hacer. Bueno, yo de verdad confío que esto sea así, pero que en cualquier caso hay que ponerse a trabajar rápidamente, ¿no? Si realmente queremos poner esto en marcha desde el primer día, porque luego a la hora de la práctica efectivamente hay que poner un sistema a correr y no decir, bueno, más o menos lo mismo, sí, más o menos lo mismo, pero no, hay que hacer cosas, y si uno quiere que se haga la cuenta de resultados de esta manera, pues tendrá que haber algo que haga que eso se haga así, porque si no será complicado, ¿no? Bueno, yo creo que hacia dónde tendría que evolucionar esto. Claro, la mayoría de ustedes pues son de los grandes, como digo yo, no son gente pues que dispone de recursos más o menos, para tener un sistema de información contable más o menos aceptable, que conocen más o menos las normas, pero el sector no lucrativo de nuestro país, en su inmensa mayoría, como pasa también en el empresarial, no está conformado por este tipo de entidades grandes, sino que hay una malla pues enorme de entidades medianas y pequeñas, que yo creo que esto les pilla un poco a desmano. No por una razón, porque claro, el plan es para entidades no lucrativas, pero la realidad es que probablemente le afecte, yo no tengo exactamente los números, pero no creo que llegue ni al 5% de las entidades no lucrativas de nuestro país. Si hablamos del total de entidades no lucrativas de nuestro país, de los cientos de miles de asociaciones, por ejemplo, regidas por la Ley 1/2002, la Ley Orgánica 1/2002, para la cual existe una normativa contable en su artículo 14 que viene a decir algo pero que no dice nada, es decir, que hay que llevar una contabilidad pero que no te dice muy bien cómo, ni muy bien ante quién, ni muy bien dónde se rinde, más que de una manera coyuntural, ¿no? Yo creo que uno de los pasos que habrá que hacer, sin duda alguna, será extender una legislación contable, cantidades no lucrativas, para el conjunto de entidades no lucrativas de este país, porque la realidad es que, si ustedes se dan cuenta, hay una ambivalencia curiosa. Ustedes, la mayoría de ustedes, están sometidos a una regulación contable bárbara, ahora la podemos repasar, que desde luego una empresa no la tiene, en cuanto a requisitos contables que uno tiene por unas y por otras vías, y luego hay otras entidades no lucrativas que prácticamente pues tienen unos requisitos de obligaciones formales pues muy pequeños, ¿no? Y algunas ciertamente importantes, como incluso los partidos políticos o los sindicatos, ¿no? Entonces, quiero decir que en ese sentido yo creo que habrá que ir, desde mi punto de vista, dando pasos, no sé si con este plan, con una adaptación de este plan, con un aligeramiento, no sé exactamente de qué manera, pero efectivamente creo que hay que ir incorporando a todo el sector no lucrativo a este marco regulatorio, que por otra parte a mí me parece ciertamente interesante, ¿no? Claro, hay cosas que todavía yo tengo dudas y bueno, pues como estamos aquí, pues podemos comentarlas en el poquito rato que tenemos, ¿no? Yo tengo dudas de cómo se calcula y cómo se hace lo del destino de rentas. Ustedes no, pues lo saben muy bien, pero yo tengo algunas dudas que no sé si el plan nos va a ayudar o no, pero casi me temo que no. Yo tengo algunas dudas todavía metafísicas, pero bueno, son cuestiones mías, de mis entidades. Sigo sin saber muy bien exactamente cómo voy a tener que valorar a partir del 9 de enero la Catedral de Toledo. Tengo mis dudas, aunque lo leo y leo la norma, pero no acabo de concentrar, ¿no? Tengo mis dudas si, por ejemplo, yo que he tenido que organizar un evento hace poco donde han participado más de 25.000 voluntarios, si yo tendría que valorar el trabajo de los 25.000 voluntarios en horas y contabilizarlo como gasto y como ingreso para ofrecer la imagen fiel.
pero efectivamente ustedes también tienen algunas entidades que tienen algunos voluntarios, y aquí hay algunos con más de 50.000 voluntarios. Eso lo tendríamos que hacer, o no lo que tendríamos que hacer, lo dejo ahí encima, ¿no? Tengo dudas con el plan de actuación, porque me parece una cosa tremendamente interesante, pero de nuevo es un esfuerzo en cierta medida de poner puertas al campo. Es decir, ya la contabilidad de las empresas renunció a un grupo 9 de contabilidad analítica porque vio que era imposible el ajustar, y aquí no hacemos eso, pero casi. Es decir, en definitiva estamos intentando proponer un plan para medir las actividades de cada uno, cuando cada uno es ciertamente complicado. Yo no sé muy bien cómo se va a dividir el sueldo de determinadas personas que hacen las 50 actividades a la vez. Bueno, sí lo sé cómo se va a hacer, pero no sé si eso sirve para algo o no sirve para algo. Me temo que para poco. Luego también, pero son reflexiones, vuelvo a decir, que ustedes tendrán muchas más que yo. Es decir, yo evidentemente en el mes de octubre, en el mes de noviembre estoy cargado de planes de actuación, pero la realidad es que en febrero surgen cosas nuevas, y en marzo, y en abril, y en mayo, y que surgen oportunidades. No sé si está contemplado, igual que existen las modificaciones presupuestarias en el ámbito de la contabilidad pública, si existiría algún sistema de modificación de plan de actuación o no, porque creo que los planes al final son dinámicos y dependen de las coyunturas. No puede ser una foto tomada el 5 de octubre que luego hay que revisarla un año y pico después, ¿no? Luego sigo pensando que existe demasiada regulación y que hay que cambiarlo. Es decir, sigo pensando que es absurdo que las entidades, las fundaciones, para cumplir los requisitos que marca el reglamento de la ley 49, tengan que elaborar una memoria económica y entregarla a la Hacienda. A ustedes seguramente les parece muy bien, pero a mí me parece, oiga, pues yo ya presento mis memorias, pues ya está, pues mírenlo usted ahí, pero yo a Hacienda otra información distinta. Y además ahora yo ya tengo una cuenta de resultados, que es una, pero a pesar de que probablemente en el caso de ustedes pues el 90 o el 100% incluso de sus actividades estén exentas, dado sea por la actividad ordinaria, o sea, dado porque estén incluidas en los artículos 7 y 8 de la ley 49 y por tanto no tengan que tributar impuestos sobre sociedades, pues resulta que sí que tengo que hacer el impuesto, y además con unos formatos que ya no son con los que yo hago la contabilidad, con lo cual bueno, pues serán diferentes. Eso también yo creo que habrá que abordarlo, ¿no? Bueno, son ideas que yo quería lanzar aquí, tampoco porque ya es la hora y tampoco es cuestión de plantear. Yo creo que es un paso adelante muy relevante. A mí me preocupa el que creo que hay que seguir dando pasos, por una parte para aligerar ciertos requisitos contables, porque luego además cada vez que uno pide una subvención o cada vez que uno pide algo, se multiplican los requisitos, se multiplican los subsistemas contables, se multiplican los sistemas de reparto. Claro, porque es complicado todo esto, pero al final, sinceramente, yo la poca experiencia que tengo en este tema es que, sinceramente, me resulta más difícil llevar a contar en una fundación pequeña que en muchas empresas, porque realmente los sistemas que tengo que abordar son grandes. Creo que por un lado hay que incorporar a la regulación a nuevas figuras de entidades no lucrativas que no están incorporadas, pero por otro lado yo creo que cada vez más hay que simplificar las cosas. Y termino con una cosa: en la memoria estamos metiendo muchas cosas, pero hay cosas que son más importantes que otras. Imagínense ustedes, por ejemplo, una fundación de tamaño pequeño y además que le va mal, que tiene una situación financiera mala y recibe una enorme donación para una finalidad muy concreta, una de las 15 finalidades que tiene la fundación. Ese dinero entra en el balance de la fundación, pero ese dinero es única y exclusivamente para una de las 15 finalidades. Las otras 14 la fundación está a verlas venir. Bien, evidentemente es un ingreso aceptado, es un ingreso que en nuestra propia contabilidad, pues en nuestro país, pues no se admite y no funciona la contabilidad de fondos. Se ha discutido también en el grupo de trabajo. Perfecto, eso tendré que informar en la memoria que evidentemente ese dinero que ha engordado de manera notable
mi balance de la fundación pues es solo para una cosa, para otras cosas no las puedo usar, aunque pueda estar en muy mala situación, ¿no? Eso tiene que ir en la memoria, claro, pero es que en Times Roman 57 de grande, porque como vaya al lado de todos los principios así en chiquitín, sinceramente, es decir, yo creo que también tenemos que ordenar un poco la información que aparece en la memoria para que la información realmente relevante uno la pueda ver en 2 minutos, no que se tenga que leer 50 páginas para encontrar este punto concreto que puede ser determinante, ¿no? Yo eran algunas provocaciones simplemente y algunas ideas pues para que ustedes también le den vueltas sobre el tema. Bueno, muchísimas gracias. Da gusto terminar con provocaciones, ¿no? Una mesa redonda, porque después de tanta teoría durante todo el día, pues yo creo que siempre está bien que alguien venga y nos diga dónde nos vamos a encontrar los escollos. Bueno, pues yo quiero agradecer a Ana María y a Fernando pues la valoración que han hecho sobre esta normativa. Como decía, probablemente dentro de un año nos miraremos a la cara y veremos cómo lo estamos llevando, ¿no? Pero en cualquier caso creo que es evidente que esto supone un avance para la profesionalización del sector. Bueno, vamos a dar paso a la clausura. Yo les quiero dar las gracias por haber resistido de manera encomiable lo que se conoce como el siesta slot, y dándoles gracias por esto, pues levantamos brevemente la mesa para pasar a la clausura. Gracias.